mira cómo Él nos ve. Él todos sus bienes nos dio por amor. Administramos los tesoros de Dios. Guardamos su ley como prueba de fe. Benditos del Padre, así como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. El hombre nos busca al vernos caer. Dios nos levanta y afirma nuestros pies. Aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo al Señor. Se habló de palabras, fiel le seguiré. Soy hijo del reino, soy hijo del cielo. Caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así como Él nos ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Dominicana presenta el programa Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros, nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Agradecemos una vez más a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de continuar con esta serie de estudios basados en el libro Como Él nos ve. En este momento vamos a dar inicio al capítulo 6 de este libro titulado La ley de Dios y la dignidad humana. Como ya es nuestra costumbre, vamos a orar. Padre querido, ahora que vamos a reflexionar sobre tu santa ley, queremos suplicarte que tú puedas guiarnos, dirigirnos y sobre todo poner en nosotros un corazón dispuesto a obedecer y respetar cada uno de tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pastor Herrera, la ley es uno de esos temas bíblicos que tienen muy mala fama. La gente considera que los mandamientos atentan contra nuestra libertad. La gente considera que los mandamientos son una carga. Incluso algunos grupos cristianos dicen la ley no es para nada buena y es tan mala que Cristo la clavó en la cruz para librarme de ella. Y es una pena que un tema tan santo, tan bueno, de tanto beneficio para nosotros, el enemigo se las haya arreglado para dañarlo de una manera que algunos nunca podemos obtener una idea muy clara de cómo funciona la ley de Dios en nuestra vida. A mí me parece, Pastor Polanco, que en esos casos estamos, es mi opinión, ¿verdad? Estamos frente a personas o grupos de personas que tienen un pobre concepto de quién es Dios. Y ese concepto lo lleva a ver la ley de Dios como un asunto que no colabora con su felicidad o con su éxito. Pero la realidad que experimentamos cuando vamos a estudiar en la Biblia el asunto de la ley de Dios es todo lo opuesto. Fíjense, en algún momento Elena de White indicó que la ley es un trasunto del carácter de Dios, lo cual quiere decir que mirando detenidamente la ley de Dios, podemos tener una muy buena idea de cómo es el carácter de Dios. Y eso sí hace sentido, porque incluso nosotros podemos tener una muy buena idea de cuán avanzados no son los países mirando sus leyes. Usted mira los llamados países desarrollados, ¿no? Son países donde las leyes toman muy en cuenta los derechos individuales de las personas, de los animales, de los envejecientes, de los niños. Y países atrasados son países donde se consideran que esas legislaciones ni siquiera se han considerado. Porque las leyes dicen mucho de quién las pone, ¿no? Y en el caso de nosotros los cristianos, podemos favorecernos muchísimo de un estudio de este tema porque nos da una idea de cómo es Dios. Pero yo añadiría algo más. La ley nos da una idea muy buena de cómo Dios piensa que nosotros deberíamos vivir, de qué derechos según Dios tenemos nosotros. Y por eso me encanta la propuesta de este capítulo. Y entrando ya a ver algunos asuntos puntuales que usted menciona en ese capítulo, lo primero que observé fue que usted hace un señalamiento interesante cuando dice que antes de revelar la ley propiamente dicho a sus hijos o a su pueblo, Dios se ocupó de darle una revelación de sí mismo. ¿Qué importancia tiene eso a la hora de yo tratar de entender la ley de Dios? Es fundamental porque tú no puedes entender lo que Dios te dice si tú no sabes quién es el Dios que te está hablando. Por eso la ley comienza con una declaración que tiene que dejar muy claro en la mente de todo lector que la persona que está dando esa ley está por encima de todo. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios. Me gusta mucho eso. Dios se presenta como el que tiene el control, como el soberano, como el rey, como la persona que requiere y merece el respeto y la adoración de aquellos que forman parte de su pueblo. Dios no le entregó la ley a los egipcios. Dios no le entregó la ley a los babilonios. Dios le entregó la ley a un grupo de hombres y mujeres que formaban parte de la comunidad que Él había escogido, la comunidad que lo había aceptado como Dios. Por eso Él comienza y lo primero que dice es, yo soy Dios. Si yo soy Dios, eso significa que mi autoridad es muy superior a la tuya. Pero Dios tiene un encanto especial. Y es que Él no quiere que nosotros le sigamos sobre la base de la autoridad.
Él no quiere que yo lo respete y lo adore porque Él es el poderoso. Entonces, Dios no solamente se presenta como el Dios, sino que le dice al pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto. O sea, yo tuve piedad de ti. Yo tuve compasión de ti. No me veas como ese Dios distante que está en el cielo y que desde allá gobierna todo. O sea, yo soy el Dios que agarré con mi brazo fuerte y me metí a las entrañas de tu esclavitud para sacarte de ahí. Te di libertad. Te di la libertad. Entonces, Dios le dice a Israel, ¿por qué yo puedo ordenarte? ¿Por qué yo puedo decirte, necesito que hagas esto, esto y esto y esto? Porque yo te estoy diciendo quién soy y te estoy diciendo lo que hice por ti. Y note bien, pastor, que a lo largo de los 10 mandamientos, Dios va a cada instante recordándole al pueblo quién es Él. Por ejemplo, comienza así, yo soy el que te saqué de Egipto. Pero luego en el tercer mandamiento, en el segundo mandamiento le dice, yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y que hago misericordia a millares. O sea, un Dios fuerte, celoso y misericordioso. En el cuarto mandamiento va a venir y dirá, yo soy el creador. Entonces, si tú agarras la ley, Pastor Roberto, si tú no tuvieras más nada en la Biblia y tú solo tienes la ley, tú te vas a dar cuenta que en la ley, o sea, en esa descripción que hay ahí de Éxodo 20, tú sabes que Jehová es Dios, tú sabes que Jehová te liberó, tú sabes que Jehová te creó, tú sabes que Jehová tiene misericordia de ti, tú sabes que Jehová es fuerte, que Jehová es celoso. Entonces era lo que tú decías. La ley me da a mí una idea muy clara del carácter y de lo que es Dios. Quitar esa ley es quedarme con un recurso, es eliminar un recurso que me dice a mí quién es Dios y qué hizo por mí. Entonces, nada más absurdo que mirar la ley desde la perspectiva de restricciones, de esclavitud, porque el Dios que la da acaba de darle libertad a esas mismas personas, ¿no? No pasa por la mente de Dios que lo que Él está ofreciendo a su pueblo lo va a esclavizar, porque Él es el Dios de la libertad, Él es el Dios de la liberación, ¿no? Pero definitivamente todo esto se hace claro cuando uno entiende quién da la ley, ¿no? La ley más bien entonces es una celebración de esa libertad y es un instrumento con el cual Dios asegura que ese pueblo que Él liberó, siguiendo sus preceptos, se mantendrá libre, porque se mantendrá bajo su jurisdicción. Cuando tú perteneces a un país, tú vives bajo la ley de ese país y toda la fuerza de ese país te protege. Pues Dios liberó a su pueblo, lo pone bajo su bandera, que es el amor, y le da su ley con la cual ellos pueden decir, yo pertenezco al reino de Dios. Y eso garantiza que nadie más puede esclavizarme. Espiritualmente, eso es muy importante para nosotros. Incluso, pastor, usted mencionaba que la ley está en un ambiente de celebración. Sí. Y eso es lo que encontramos en Éxodo capítulo 19, que es el capítulo previo a la entrega de la ley. En el capítulo 19 de Éxodo, Moisés utiliza imágenes que formaban parte de una ceremonia nupcial. Una boda no es un momento de lloro, de queja. Se supone que las dos personas que están uniendo su vida en esa ocasión están felices, se están celebrando. Bien, entonces Dios viene y le dice a Moisés, mira, ve y santifica al pueblo, dile que lave sus vestidos, que se pongan bonitos, que se arreglen, para que vengan, dice Éxodo 19:17, a tener un encuentro con Dios. Y entonces cuando el pueblo viene a tener ese encuentro con Él, el pueblo se encuentra con un Dios que le dice, aquí están los pactos, los votos de nuestra declaración matrimonial. Vamos a casarnos. Y entonces, ¿cómo tú puedes ver la ley como algo gravoso? No, es una fiesta donde Dios se está comprometiendo a cuidarte a ti y tú te estás comprometiendo a respetarlo. En ese mismo sentido, el Señor habla de la entrega de la ley como ese acto donde Él escoge a Israel como su novia. Dice Deuteronomio 7, de 7 al 9,
que el Señor los escogió a ustedes y los ha elegido, no porque ellos eran bonitos ni grandes, no, lo hizo, los sacó de Egipto cuando ustedes eran esclavos, porque los ama y porque quiso cumplir sus promesas que le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, me gustan esos dos argumentos. ¿Por qué Dios te va a dar la ley? Te la va a dar porque te ama. Y luego vamos a desarrollar un poquito más la relación de la ley con el amor. Pero te la da porque te ama. Te la da porque te liberó. Y le está dando porque está cumpliendo una promesa que hizo. Y hay una declaración, pastor, que aparece aquí en la página 86 del libro, donde a la luz de lo que dice Éxodo 20, de Deuteronomio 7, hay tres conceptos que quedan claros en el momento en el que el Señor está entregando su ley. Número 1, la humanidad es valiosa para Dios. Absolutamente. Tan valiosa que Él la liberó y la redimió. Sí. Número 2, la humanidad es tratada con respeto por su creador. Amén. Dios la ama, sí. Dios la cuida. Esa ley es una ley de libertad y de dignidad. Eso no es de gente no, hombre. maltratada. Número 3, la humanidad puede estar segura que Dios no va a fallar. Amén. Porque aquí en Deuteronomio 7 Dios se presenta como el que está cumpliendo lo que Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que la ley no es una reacción de Dios, no es un impulso de Dios, es parte de su pacto eterno, es parte de sus promesas con las personas, ¿no? Con sus siervos en todas las épocas. Y ahora, convertido en un pueblo especial como era Israel, nuestro Dios trae su ley como una medida de protección, como un cerco protector. Qué maravilloso es ver que Dios nos ve como personas especiales, con derechos, y nos trata con esa dignidad. Vamos a seguir, pastor, en el siguiente segmento, ahondando en estas ideas. Sigan con nosotros. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Gracias por continuar con nosotros en el estudio del libro Como Él nos ve. Yo creo, pastor, que hay otra razón por la que Dios comienza antes de entregar la ley, recordarle al pueblo quién es Él y la obra que Él había hecho. Y es una manera de Dios decirle al pueblo, la ley no puede salvar al transgresor. Antes de Dios entregar la ley, te liberó, te salvó. Porque si Dios hubiera creído que la observancia de la ley trae libertad, entonces te hubiera dicho, guarda la ley y líbrate tú mismo. Pero no, Él primero te libera y después de liberarte te dice, ahora puedes observar la ley. Y entonces, pastor, dicho esto, Dios hace un cambio de cámaras impresionante. Porque Dios me va a entregar la ley a mí, pero no me habla de mí. Dios comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios, y luego termina la ley hablándome del prójimo. En ningún momento entonces el centro de la ley gira en torno a mí, gira en torno a Dios y gira en torno al prójimo. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, es evidente que Dios usó una forma de comunicar su ley que se dirige directamente a una persona, en este caso a mí, a ti. Dios no tiene intención cuando entrega su ley de que se reciba como un legado que se da a una comunidad o a un grupo, porque Dios quería evitar el hecho de que recibiéndose de manera colectiva cada uno dijera, bueno, ahí te hablan, eso es para ti. ¿Escucharon, hermanos? No. Entonces, con la ley no hay cómo esconderse, porque está diseñada para que la reciba de manera directa, particular. No tendrás dioses ajenos. Tú. Sí, tú. No él Sí. ni aquellos. Sí. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Tú. No hay forma. La ley no está diseñada, por lo tanto,
para crear una competencia y averiguar quién es el que mejor hace las cosas, o para hacer que alguien se sienta superior porque guarda un mandamiento. La ley no nos mete a nosotros en el desafío de mostrarle al otro que yo soy más. La ley me confronta conmigo mismo. La ley me regala un espejo donde solo me puedo ver a mí mismo y saber si estoy alineado o no con la voluntad de Dios. En ese sentido, la ley también es un instrumento de libertad, porque nos libera del afán de agradar a los demás o de ganarle a los otros. Nos libera también de la necesidad de aprobación o de lo que dicen los otros. Y entonces Dios te dice, hay un solo escenario donde debe importarte quedar bien, es conmigo. Es mi ley para ti. Al final no apruebas dependiendo de lo que digan otros. No apruebas si puedes demostrar que hiciste mejor que aquel o que el otro. Y lo mismo contó Jesús en San Lucas 18, cuando habló de un señor publicano y fariseo que llegaron al templo, y el fariseo estaba celebrando y feliz y contento, contándole a Dios lo bien que se sentía, porque él no era como los demás hermanos de la iglesia, que según el estudio que él hizo eran ladrones, mentirosos y adúlteros. Y cuando vio al fariseo dijo, uy, aquí sí, porque este sí es malo. Y Señor, yo no soy como este. Yo realmente tú debes estar muy contento de que yo estoy aquí. Pero ¿qué resulta? Jesús dijo, este señor se fue a su casa y no fue aprobado por Dios porque nunca entendió de qué se trata. Nunca entendió que la ley de Dios no tiene que ver con ganarle a alguien. La ley de Dios simplemente es un instrumento para reflejar si realmente nosotros tenemos lealtad hacia Dios. Si nosotros estamos viviendo a la altura de la salvación que Dios nos ha dado. Como usted decía, pastor, Dios no exigió que se guardara la ley para salvar al pueblo de Israel, porque desde el principio quedó claro que la ley no tiene ese propósito. Pero una vez que Él salvó al pueblo, lo primero que hace es ley. ¿Por qué? Porque la ley garantiza, si se obedece, que esa salvación que ya fue dada se mantendrá como parte de tu experiencia. Entonces, Dios no pide obediencia para salvarte, pero pide lealtad y obediencia porque eso te mantiene conectado con Él y garantiza que esa salvación va a estar ahí. La salvación es el fundamento de la obediencia. O sea, correcto. La ley es para gente que cree que Dios lo salvó y no quiere salirse de esa relación. Y por eso es una ley de libertad. Eso es para gente libre realmente. Las personas que se sienten complicadas con la ley es porque no han descubierto la gran salvación que Dios ha obrado. Y mire, pastor, que Dios me da el mandamiento a mí, pero la acción no viene sobre mí, que fue el problema que tuvo el hermano de Lucas 18. Interesante. Que creía que era para él, era un tipo egoísta. O sea, yo guardo la ley para que tú me veas. Sí. Yo guardo la ley para que nadie me discipline. Yo guardo la ley para que la gente piense, ese es un hombre espiritualmente recto. Pero la ley tiene que ver con Dios y la ley tiene que ver con mi prójimo. O sea, yo guardo la ley como una muestra de decirle a Dios, te amo porque tú eres importante para mí, por eso no tengo dioses ajenos, por eso no tomo tu nombre en vano, por eso no adoro ídolos. Y le digo a mi prójimo, yo guardo la ley porque le quiero que tú entiendas lo mucho que tú vales para mí. Por eso no te quito la mujer, por eso no te hablo mentira, por eso no te codicio, por eso no te robo. Entonces los mandamientos quitan el centro de atención de mí y lo ponen sobre los demás. O sea, la ley es una expresión de la voluntad de Dios para mi vida, pero que tiene como un punto clave quitar el egoísmo y el egocentrismo de mí y colocar toda la atención en Dios y en mi prójimo. Entonces la ley viene a ser un elemento que eleva la dignidad de mi prójimo y que al mismo tiempo me hace a mí comprender la santidad, la grandeza de mi Dios. A mí me gustó mucho
una reflexión que hizo Filón de Alejandría, un destacado pensador judío que vivió en los tiempos del apóstol Pablo. En la página 88 y 89 de Como Él nos ve, estamos tratando de explicar por qué Dios dio los mandamientos en segunda persona de singular. Tú no matarás, tú acuérdate del sábado, tú no robarás. Y entonces Filón dice algunas cosas interesantes. Filón dice, bueno, miren, Dios te entregó el mandamiento a ti, no a mí, no fue a mí que lo entregó. Te lo entregó a ti porque Dios quería resaltar el valor individual de cada persona. La ley entonces no es algo que Dios entregó a una iglesia. No es algo que Dios entregó a una nación. La ley fue algo que Dios te entregó a ti. Es una conversación directa entre tú y Dios. No hay un ustedes, no hay un ellos, no hay un nosotros, no hay un él. Solo hay un tú y Dios. Y un Dios que te está hablando a ti, literalmente. Cuando alguno de nosotros, por una imagen distorsionada de la ley, nos tomamos el derecho de despreciar la ley, de marginarla, de relegarla a un segundo plano, lo que nosotros estamos diciendo es, lo que Dios me dijo a mí, no me importa. Pero el hecho de que Dios te esté hablando a ti directamente, indica que tú vales mucho para Dios, porque Él está sacando un momento para tener una conversación personal contigo. Número 2, porque una apelación personal asegura una mejor obediencia. Cuando usted habla al grupo, ya todos nos escondemos detrás del grupo. Y al final, ¿a quién fue? Bueno, dijeron que hagan, pero ¿quién es el que va a hacer? Él, aquel. No. Dios no le está hablando al grupo. Dios te está apelando a ti porque anda buscando una obediencia personalizada. Es un llamado a ti para que obedezca. Y hay algo que a mí me maravilla. Es el punto número 3 de lo que dijo Filón. Porque sería una lección para que los grandes no desprecien al más humilde. Tú eres rico, la ley es para ti. Eres pobre, la ley es para ti. Eres hombre, es para ti. Eres mujer, es para ti. Eres adventista, es para ti. No eres adventista, es para ti. Porque la ley fue personalizada. La ley tiene tu nombre. Entonces la ley pone de manifiesto el interés de Dios de tener una conversación, un encuentro personalizado contigo. La entrega de la ley insinúa que Dios sacó un momento para darte una cita y decirte cómo tú puedes mantener esa libertad que Él generosamente dio. Interesantemente, pastor, aunque la ley está expresada en una forma personalizada, aunque no hay un ellos, un nosotros, resulta que es precisamente la única forma de construir ese nosotros y ese ellos. Es decir, Dios está diciendo, para que haya entre ustedes paz, cada uno debe estar en paz conmigo. Cada uno debe responderme a mí. Porque al final, aunque la ley es dirigida a cada uno, es también la voluntad de Dios expresada para toda la humanidad. Al final, el cuadro que Dios tiene con su ley es el de una humanidad donde todos son personas dignas. Nadie les roba, nadie los mata, les quita su vida, nadie les irrespeta su propiedad o su cónyuge. Dios nos ve como personas que merecen respeto, que merecen dignidad, que la tienen. Dios no concibe, no nos ve viviendo en medio de la violencia, del ultraje, del irrespeto, del abuso. Dios no concibe eso. Y por lo tanto, a cada uno nos hace responsable. Y en ese sentido, yo veo una sabiduría grande de parte de nuestro Dios. Nos libera y entonces nos expresa cuál es la voluntad, porque con Dios es diferente la vida. Dios nos trae, como decía Pedro, y lo vimos en una lección pasada,
para liberarnos de esa forma de vivir incorrecta y traernos a una vida con propósito. Y uno pregunta, ¿pero qué es lo que quiere? Aquí está, mira, esto es lo que yo quiero. Y me parece que en la medida en que estudiamos la ley, lo que vamos descubriendo es el afán de Dios por liberarnos de un montón de tabúes, de malas costumbres, de ideas equivocadas, de preconceptos, de tradiciones que sin darnos cuenta muchas veces nos limitan, nos hacen mediocres y nos inhabilitan para vivir en sociedad. Pero cuando Dios salva a una persona, no solo estamos hablando de la posibilidad de algún día vivir con Él en el cielo, es que le cambia la vida ahora mismo, mostrándole su voluntad por medio de su santa ley. Pastor, vamos a volver ya mismo para el próximo segmento y ver unas ideas más del capítulo número 6. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos estudiando el capítulo 6 del libro Cómo Él nos ve. El capítulo se titula La ley de Dios y la dignidad humana. Hay un aspecto que queremos resaltar en esta parte del estudio, y es el hecho de que según Deuteronomio 10 del 1 al 5, la ley fue colocada dentro del arca del pacto. Mientras que las demás leyes que Dios había estipulado a Israel, como el código del pacto o el código sacerdotal, fueron colocados fuera del arca, la ley fue colocada en el interior del arca. Recordemos que el arca era un mueble sumamente especial porque en ella se manifestaba la gloria divina. Así que en el mismo lugar donde está la presencia de Dios, es en ese mismo lugar donde se guarda la ley de Dios, lo que indica que hay una íntima relación entre Dios y su ley. Despreciar la ley de Dios es despreciar al Dios que entregó la ley. Y un detalle adicional que me gustaría resaltar antes de entrar a un aspecto que está más vinculado con la dignidad que la ley nos atribuye, es recordar una declaración que citamos aquí en la página 90 del libro, donde Elena de White llama a la ley un santo legado para el mundo. A veces yo creo que nosotros nos equivocamos cuando queremos tomar la ley y secuestrarla y convertirla en una experiencia particular y exclusiva de aquellos que formamos parte de una comunidad religiosa, en este caso, en el caso de nosotros, los que formamos parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la ley no fue un regalo a la iglesia remanente. La ley no es un legado que el Señor le entregó a un grupo. La ley es un santo legado que Dios delegó para todo el mundo. Por lo tanto, la ley tiene que ver con cada ser humano. No es solamente con aquellos que sienten que tienen un compromiso de observarla. La ley es para todos. Y ese todos nos incluye a ti y me incluye a mí. El apóstol Pablo, Pastor Polanco, era un convencido total cuando se hablaba de esto de la ley, de que el cumplimiento de la ley era el amor. Para Pablo no había otra forma de abordar la ley que no fuera desde la perspectiva del amor, ¿no? La ley es para gente que ama a Dios. La ley es para personas que, debido al amor que le tienen a Dios, también aman a los seres humanos. Para eso es la ley, para ese tipo de personas. Y para ello es una ley de libertad, de dignidad. Pablo decía eso en Romanos capítulo 13, verso 10, en Gálatas capítulo 5, verso 14. El cumplimiento de la ley es el amor. Y eso no era de Pablo, no era una enseñanza original de Pablo. El Antiguo Testamento lo resumía así. Y el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo,
el capítulo 22, versículos 37 y 38, resumió la ley en dos grandes principios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese, dijo él, era el primero y el más grande mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de lo que hablamos con el tema de la ley es de el anhelo de Dios de poder poner su amor en nosotros. La visión de Dios es que lleguemos a ser personas llenas de amor, no personas limitadas, ni restringidas, ni amargadas, ni tristes, sino personas que le amemos tanto a Él, que nunca se nos ocurra poner una cosa u otra persona en el lugar que le corresponde a Él, que nunca tomemos su nombre en vano, que nunca jamás nos veamos impulsados a adorarle reposando en otro día que no sea el día que Él ha establecido, el sábado, o a tomar su nombre en vano. O sea, Dios mira y nos dice, mis hijos tienen la capacidad de amarme de tal forma que yo pueda recibir ese trato de ellos. Y si mis hijos me dan ese trato, también entre ellos pueden amarse. Y entonces ahí están esos otros 6 mandamientos. Igual es amor. Por amor honro a mi papá, a mi mamá. Por amor valoro la vida de los demás. Por amor respeto las propiedades, el cónyuge de los demás. No les robo, no hablo mentiras ni levanto calumnia de los demás. ¿Por qué? Porque son valiosos, porque son hijos de Dios, porque fueron liberados igual que yo de parte de Dios. Entonces, Pablo tenía razón cuando vinculó la ley al amor. Y creo que si hacemos ese ejercicio, pastor, vamos a tener un cuadro muy distinto del plan que tiene Dios cuando nos regaló su santa ley. A veces nosotros, acostumbrados a leer la Biblia y a oír sermones, podemos suponer que el tema de amar a Dios y amar al prójimo son simple y llanamente frases, Sí. expresiones sin sentido. Bueno, pues lo que queremos resaltar con el estudio de hoy es que en realidad amar a Dios y amar al prójimo constituye el eje sobre el cual ha de girar nuestra existencia. Y yo quiero leerte una cita, una declaración que aparece en la página 93 del libro. Dice que en su práctica, en la práctica de los mandamientos, radica la esencia de la vida que se espera de los creyentes. Solo vive el que permanece vinculado a Dios y a sus semejantes mediante el amor. Una vida centrada en el ego será todo menos vida. Es una existencia desprovista de un valor esencial para la felicidad. Ninguno de nosotros vive para sí. La ley nos ayuda a vivir una experiencia terrenal de servicio y amor enfocado en el otro y no en nosotros. Vincular la ley con ese principio paulino, nadie vive para sí, nos hace entonces a nosotros contemplar y visualizar la ley como una herramienta que Dios puso en mi vida para que yo entienda hacia dónde debo enfocarme, hacia dónde debo dirigir mis intereses, hacia dónde debo dirigir mi servicio. Y la ley solamente acepta 2 blancos, 2. O lo enfoco a Dios o lo enfoco a mi prójimo. Lo ideal sería que nosotros podamos enfocarlo a esos 2 puntos y que entendamos que la vida entonces de la iglesia, de esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios, de esa iglesia que tiene la fe de Jesús, de esa iglesia que se caracteriza por su fidelidad a los mandamientos, tiene que comprender que esos mandamientos son eficaces y traen utilidad a la vida del creyente cuando están centrados en Dios y en el prójimo. Eso entonces coloca a la ley
en el centro de todo lo que hemos estado hablando en estos programas. Dios entregó la ley no para fastidiarte. Dios entregó la ley para darte las herramientas que te permitirán a ti tener más felicidad en este mundo. Por lo tanto, la ley de Dios es un medio, pastor, un instrumento que el Señor dio para hacerme a mí más feliz. Así que la ley me fue dada para que mi condición como humano mejore, para que mi dignidad como ser humano se eleve. Yo entonces no puedo ver la ley como algo que me hace a mí más pequeño. La ley fue hecha para que yo sea más grande. De hecho, en otros pasajes la Biblia va a hablar de la grandeza de Noé, de la grandeza de Job, de la grandeza de Abraham, y la grandeza de ellos radicó precisamente en que aceptaron el valor que tenía la ley para regular sus relaciones con el Creador y sus relaciones con el prójimo. Ya volvemos para los minutitos finales aquí en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la Iglesia. Sumamente interesante, una vez más, el estudio de este capítulo por los pastores Herrera y Vladimir. Este capítulo 6, la ley de Dios y la dignidad humana. Qué bonito es tener este marco y esta nueva visión, pudiéramos decir, de la ley de Dios. No son preceptos para esclavizarnos, no son preceptos para que no hagamos tal y cual cosa. Al contrario, la ley de Dios, como la hemos visto, levanta la dignidad del ser humano, lo hace especial. Pero no solo eso, sino que también confirma la libertad que Cristo ya le ha dado al ser humano a través de su sacrificio, como vimos en el capítulo 2 hace unos días atrás. Definitivamente Dios es un Dios sabio, es un Dios grande, y esa santa ley no solamente es una ley, como vimos en el capítulo corporativa, pero que es una ley personalizada. Dios pensó en ti cuando estableció esos 10 mandamientos. Era una expresión de la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, queridos amigos, hoy nosotros podemos hacer muchas cosas una vez hemos nosotros aprendido acerca de este capítulo tan interesante acerca de la ley de Dios y la dignidad humana. Y en primer lugar me gustaría sugerirles a ustedes que cada iglesia debe levantar en alto la ley de Dios. Cada iglesia levantarla, especialmente los primeros 4 mandamientos, a fin de que todos aprendamos a ser leales a nuestro Creador. Esos primeros 4 mandamientos que hablan acerca de nuestra relación con Dios, cómo nos vamos a dirigir, a comportar delante de Dios. Debemos levantar esos mandamientos. Como pueblo hemos de velar para que cada uno de nosotros pueda disfrutar de la vida, tener sus propias cosas, casarse y si así lo decide, por supuesto, tener una buena reputación que no sea dañada y el derecho a ser respetado por los demás. Y es interesante porque la ley enmarca todos estos buenos deseos de Dios para con sus hijos. Cuando Dios dio esa ley, quería, por supuesto, el bienestar dentro de un orden establecido para sus hijos, para su iglesia. Así que hacemos muy bien en levantar la ley de Dios. Más que decir que está abolida, pues por supuesto que está muy vigente, y eso nos da a nosotros dignidad, nos hace fieles mayordomos de parte de Dios. Y por último, cada iglesia, escucha bien, hermano, que está allí sentado en el mueble, que está en la sala, que está en la galería, que posiblemente ahora esté conduciendo el vehículo o tenga el teléfono celular en la mano, la tablet o la computadora, donde sea que estés, debes recordar que cada iglesia en general y cada miembro de iglesia en particular ha de comprometerse a defender el valor de cada ser humano, porque cada ser humano es importante para Dios, y a desarrollar un ministerio de compasión y restauración
que exalte los principios que encontramos en los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos es una manera de cómo Dios le dice al ser humano, te dice a ti que esté escuchando, viendo en este momento, yo te amo, yo te aprecio, tú tienes valor para mí, yo te tengo tan pendiente que he creado estos mandamientos para tener un marco de protección y de dignidad porque tú tienes mucho valor. Que el Señor te bendiga en esta hora y que puedas levantar en alto los mandamientos de Dios en tu vida y puedas ser un ejemplo para los demás. Bendiciones abundantes. En este momento pues pasamos nuevamente con el pastor Herrera y el pastor Vladimir. Que Dios te bendiga. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Ha sido maravilloso la experiencia de ir juntos por el capítulo 6, ¿no? La ley de Dios, la dignidad humana. Creo que al promulgar su ley, Dios en forma muy audible dejó claro que Él no mira a sus hijos, no mira a los seres humanos como personas esencialmente egoístas que solo quieren vivir para ellos. Dios nos ve y dice, mis hijos, los que yo creé tienen la capacidad también de alcanzar la grandeza sirviendo a los demás. Y eso es lo que hace la ley. Nos proyecta hacia el otro. Nos hace grande poniendo a los otros en primer lugar. No matarás al otro. No robarás al otro. Y eso es para Dios lo que significa una vida grande. Es la propia Biblia también la que dice que contrario a esto, el que viola uno solo de esos mandamientos o enseña a otra persona a violarlo, según San Mateo capítulo 5, verso 19, delante de Dios será llamado muy pequeño. Fíjese bien, muy pequeño. Entonces, qué maravilla que para Dios soy grande mientras pongo a los demás como si fueran más grandes que yo. Qué maravilla que la grandeza está en reconocer la dignidad de otros. Y así, obedeciendo a mi Dios, también contribuyo al sueño de Dios de una vida, de una humanidad que vive en un ambiente de dignidad, de respeto, de amor, de comprensión. Me parece que hay mucho más, Pastor Polanco, en el tema de la ley, mucho más que una simple lista de no harás o no harás. Me parece que lo que estamos viendo es un plan divino para darnos verdadera libertad, para enseñarnos a vivir en dignidad, en respeto, en confraternidad. Y yo creo que eso es algo que debemos verlo como una bendición y como una muestra de que Dios realmente nos ama. Esa declaración que usted acaba de citar, de Mateo 5:19, pone de manifiesto uno de los papeles fundamentales de la ley: hacernos grandes, pero delante de Para Dios. Dios, sí. Hacernos grandes, pero para nuestro Creador. Amén. La ley entonces no es para hacerme sentir que yo soy un oprimido. No. Cumplir la ley eleva mi Amén. dignidad. Amén. Y al elevar mi dignidad me induce a mí a tratar con respeto a aquellos que como yo también son dignos delante de la Amén. presencia de mi Padre. Hay una declaración final con la que queremos concluir nuestro programa. Se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 31, página 277 de la nueva edición del Deseado. Pero el capítulo 31 dice así: la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, me gusta esa frase, recibir la ley ¿en quién? En Cristo. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Maravilloso. Yo dejo de pensar y todas
tonterías que el diablo pone en mi cabeza. Y cuando yo acepto la ley como es en Cristo Jesús, ese pensamiento de Dios se convierte en mi pensamiento. Y oigan bien ahora, nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que nos inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Wow. Amén. La ley me eleva, la ley me da gozo. Amén. La ley es una expresión que Dios me da para que yo sea feliz. La ley fue dada para mi beneficio. Dios entonces no me mira como una persona enana espiritualmente hablando, como una persona que anda por la vida rodeada de la miseria que conlleva desobedecerle. Dios me mira y dice, wow, Vladimir es grande, pero es grande porque al respetar mi ley, al aceptarla en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, miren, lo hemos elevado por encima de las tendencias naturales y pecaminosas. Así Dios nos ve.